En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida y tenemos el placer de recibir en nuestro espacio al periodista Daniel Vilota, al que lo ven en el Momento Whisky. Mañanero no da para Momento Whisky, Daniel. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué haces, Chino? Mira, me estaba tomando unos mates. Bueno, mira, podemos brindar con mates, ya que no Salud, podemos brindar con whisky, brindamos con unos mates. Te quiero contar algo que no tiene que ver con... Yo no tomo whisky. Ah, es Me han toda una hecho la puesta en fama. escena. ¿Viste lo que son las cosas que se imponen? Toman Carlos, Carola y Pancho, ni te cuento. Yo soy del vino. Confieso por si alguien que nos está viendo... Y quiere enviar alguna botellita buena, claro. ¿Eh? Quiere mandar una botellita buena. Los vinos de altura de Tucumán están muy buenos. No sé si lo probaste. Hay algunos muy buenos. No tuve el gusto, así que si te está escuchando un bodeguero, decirle Claro. que Vilota con gusto le va a hacer una cata. Exactamente, no hay problema. Daniel, sos uno de los periodistas, debo confesarlo, que sigo habitualmente en redes sociales y desde hace mucho tiempo de la Muchas gráfica, gracias, Chino. de la gráfica que es del oficio donde venimos mucho y que se va perdiendo de a poco. Y que tienen una rigurosidad para el análisis de temas tan centrales de la política en tiempo donde hay muchos comunicadores y pocos periodistas. Mañana justamente es el Día del Periodista, mañana cumple, te cuento, 13 años Radio Q, que nació el Día del Periodista, todo un mensaje. Y quería que me contés, porque sos uno de los que más expertise tenés y más conocés lo que es el conurbano. Pensá en el tucumano que te está escuchando en mayoría, bueno, te escuchan en todos lados, que entienda lo de las secciones electorales, de la bicameralidad, que en Tucumán ya desapareció hace tiempo, y qué significa esto de la tercera sección, de Cristina, de Axel, de la posibilidad, porque veía algunos datos que se publicaron en el último tiempo, muchas veces solamente ganando la tercera sección definen la elección, ¿no? Bueno, a ver, voy a tratar de resumirlo más o menos rápido. Primero, va a ocurrir en las elecciones bonaerenses algo que no es tradición en su historia, que es que van a ser desdobladas. Bien. Es la primera vez que se va a elegir por separado. Legisladores locales y provinciales, 7 de septiembre, y el 26 de octubre, sí, en la elección nacional se van a elegir diputados nacionales. Bien. Este es el gran cambio. ¿Cómo se divide la provincia de Buenos Aires a la hora de votar? En 8 secciones electorales. El conurbano, que concentra casi el 40% de los votos de la provincia, que a la vez concentra casi el 40% de los votos del país, Sí. el conurbano se divide en 2 secciones electorales. Primera, para quienes nos escuchan, esto es el norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires y el conurbano, y sur y este en la tercera sección electoral. La cantidad de electores en cada una de esas secciones es casi simétrico, están más o menos en 4.988.000 votos. Es decir, tenés 10 millones de votos en el conurbano sobre 14 millones posibles. Sí. De gente en condición de votar. Después tenés, conté, primera y tercera. Sí. Segunda sección electoral, que es todo el borde bonaerense del río Paraná. Bien. Cuarta sección, norte de Buenos Aires, que limita al sur de Córdoba. Quinta, la costa bonaerense. Sexta, el complejo agrícola ganadero que rodea y tiene salida por Bahía Blanca. Y la séptima, que es el noreste de la provincia de Buenos Aires. Vale decir que todo el aparato agrícola ganadero se concentra en segunda, cuarta, quinta y sexta. Bien. Y la octava, que es la ciudad capital. Con idiosincrasias diferentes. Distintas. Claro. Quiero decir, al kirchnerismo siempre le cuesta la elección dónde está el sector agrícola ganadero, que vuelvo a decirte, segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima. Es decir, tenés 5 de 8 donde el kirchnerismo tiene dificultades para ganar si el no peronismo refleja unidad. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Esto es lo que está discutiendo el PRO y la Libertad Avanza, que es lo que, un acuerdo al que no llegó el 2023. Nunca es matemática una elección, pero si hubiera sumado los votos de Néstor Grindetti a gobernador con los de Carolina Píparo, Axel Kicillof no hubiera sido reelecto. Bien. ¿Ok? Bien. ¿Por qué la zona sur es importante? Porque, Cristina, hay regiones donde mide más del 50% de imagen positiva. Estamos hablando de zonas donde la pobreza es estructural. ¿Qué significa esto? Que esa gente difícilmente alguna vez en su vida deje de ser pobre. El bolsón de pobreza más importante de todo el país está concentrado en el conurbano y particularmente en la zona sur. ¿Por qué es esto? Porque el norte se vincula con un corredor productivo a la ciudad de Buenos Aires
y en ese intercambio la pobreza tiene una característica muy distinta a la de la zona sur, que en parte incluso hasta por el desarrollo vial está aislada de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Este es el gran panorama para entender por qué Cristina toma esta decisión, sobre todo porque entiende que Kicillof ha cometido un error y es algo en lo que insiste. Podría darse la paradoja, hay que esperar que la elección ocurra, y sobre todo qué hace la Corte con Cristina, Sí. pero supongamos que Cristina es candidata. Puede darse la paradoja que gane ella en la tercera y pierde el peronismo en las otras 7. De hecho, el peronismo sabe que va a perder en el otro pedazo del conurbano, que es la primera sección electoral. Entonces, pero en ese esquema, vos me decías que está concentrada en 2 secciones. sí, Digamos, la cantidad de gente, las otras, bueno, suman, pero no son significantes. El punto es, eligen, por eso te quiero preguntar, nosotros sí. tenemos unicameral. Acá, Eligen, claro, en esta claro, elección se renuevan parcialmente las 2 cámaras, por eso, diputados y y senadores. senadores. Cada sección elige a sus candidatos. Exactamente va a ser así. Eso es Por lo que quiero ejemplo, explicar. Puede ganar Cristina en la tercera sección, digamos, donde se presenta, pero puede perder el peronismo en el resto. esto es lo que te estoy diciendo. Claro, Podría darse el caso, y esto es lo que critica Cristina, que gane ella y pierden las otras 7 claro, secciones. claro. Ahora, ¿qué está mirando Cristina, Chino? Y esto es lo interesante. En quedarse con un pedazo del peronismo de pie para si eso pasa. E incluso para quedarse con un pedazo del peronismo de pie si la condenan. Sí, sí. Porque me preguntaba un colega hace un ratito, que me llamó un colega de La Nación, ¿qué pasaría si Cristina queda encarcelada o Ah, condenada? Dije, una desgracia para Kicillof, se va a tener que pasar toda la campaña hablando de la condena a Cristina. sí, sí. Con lo cual no va a ser una gran campaña para el peronismo. Sí le va a servir a Cristina. Este me parece que es el escenario que puede abrir la Corte si finalmente la condena. Probablemente la Corte no tiene por qué estar pensando en esto que conversamos vos y yo. No, coincido. Hace unos días hablaba con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que fue también diputado nacional, mandato cumplido, Alfredo Dato, y me decía, hoy la decisión de Cristina está en la Corte, pero también hacía alusión al antecedente del caso de Menem, ¿te acordás que? Porque ¿Sí? dice concretamente lo que dice es que los diputados o los logran su inmunidad cuando llegan al cargo. Y dice, no, en Menem hay antecedente que fue cuando se presentó en la lista, ¿te acordás? Claro, lo que dice en realidad la ley electoral, que una vez que la lista está inscrita, vos gozás de la inmunidad precisamente para hacer campaña. Claro. El problema es que la inscripción, la oficialización de su candidatura recién tiene lugar el 19 de julio. Mm, mm. Entonces hay muchos que especulan que si no es esta semana, la Corte fallaría la otra. Ahora te digo, algunos amigos cordobeses, ya que estamos hablando y me Sí, llevaste a pasear a Tucumán, bajo un poco hacia el centro, que dicen, lo tomamos así, nosotros hacemos periodismo en la Argentina, obvio. a veces como podemos, que Maqueda ha dicho que no piensen que la Corte va a hacer eso. Maqueda Juan Carlos, que Sí, hasta no hace mucho, fue miembro. fue miembro. Uno podría decir en contra de Maqueda, no de su prestigio. Ya no está en la Corte y la Corte puede cambiar de opinión y no tiene por qué avisarle. Mm. Pero llama la atención, si es cierto que Maqueda dice esto, lo que alguien que conoce mucho a los otros 3 actores está asegurando. Ahora, vuelvo, te saco un poquito y te llevo a algo que para mí es una Dale. dicotomía permanente. Eh, soy un convencido desde hace mucho tiempo de que la funcionalidad en este antagonismo permanente que es la construcción de la Argentina, es casi nuestra ficción orientadora, estar en contra de algo, no sabemos construir de otra manera, le es funcional hoy también a Milei. No es una casualidad el tema de la ficha limpia y demás. Yo creo que la mejor argumento que tienen los libertarios hoy es la existencia de Cristina. Si Cristina desaparece, ¿qué pasa? Bueno, acá hay que prestarle mucha atención a todo lo que desata ese supuesto acuerdo de ficha limpia entre Cristina y Milei. Porque me parece que estamos dejando de lado, no nos vamos a olvidar que en la Corte, si bien son todos grandes juristas, Sí, comprenden de qué se trata el valor de la sí, política. Mucho más Horacio Rosati, sin duda. ex intendente de Rosario, Sí. convencional, ex ministro de Justicia. Mm. Digamos, dicho en el argot del barrio, Rosati que no fuma debe fumar Sí, abajo del agua. sí. Y la verdad que yo creo que todo este proceso se acelera cuando el senador salteño Juan Carlos Romero presenta el miércoles pasado un proyecto de ley para ampliar la Corte a 10 miembros Mm. y lo hace en el Senado.
Me parece que habría que poner arriba de la mesa todo. Esta Corte piensa política precisamente, debe estar viendo ese acuerdo y tal vez, no lo sé, estoy hipotetizando, Sí. ve amenazada la cuota de poder o su funcionamiento que tiene, aun cuando sabemos que en la Corte hay vacantes a cubrir. Pero volviendo al tema, existe, digamos que quiero plantearlo, hoy Cristina y Milei se autonecesitan para ese 30%. Yo digo que la Argentina hoy es una carretera donde van por banquina, llámale por derecho, por izquierda, ya se va perdiendo. Un 30 va por la banquina derecha, un 30 va por la banquina izquierda y hay un 40 que quiere ir normalmente, pero permanentemente le piden no que elija, que opte por un lado u otro. Y, y yo creo que ese 30 y 30 existe porque hay, como le resultó funcional a Macri y Cristina y como le resultó Macri funcional a Cristina y Macri a Cristina, valga la redundancia, hoy también hay una funcionalidad del antagonismo. Porque si Chino, no, lo que pasa es que vos necesitas en cualquier proyecto político alguien sólido enfrente claro, para delimitar pelearte el enemigo, claro, y también para acordar. claro. Porque en el Congreso vos tenés que hablar finalmente con el que tiene los votos que te faltan o con aquel con el que tenés que acordar reglas de funcionamiento. Milei no quiere nadie en su espacio que no sea él y esto hace que Milei esté viendo a Macri como un obstáculo, aún un obstáculo disminuido después de la elección en la ciudad. Entonces, yo creo que Cristina es el interlocutor, a menos que hubiese otro jefe, que Milei precisa, además de en periodos electorales prestarse o serle útil al juego que Milei imagina, digamos, a un antagonismo constante para poder tener esa dialéctica donde él insulta Claro. lo que está mal de la política. Pero no pierdo de vista que además Cristina, por lo menos hasta el año que viene, controla el Senado con un número importantísimo y como hemos visto incluso con el aumento de los jubilados, tiene un peso decisivo también en la Cámara de Diputados. No, y se quedó con el partido. Y se quedó con el partido. No es un tema menor. Prestale atención a ese tema porque ahí empieza la pelea con Kicillof, Ah, cuando Kicillof no lo quiere admitir, pero apoya a Ricardo Quintela ah, para ser presidente de PJ. ah. Eh, otro de los temas a aprovechar para hablar con vos, ¿cómo lo ven desde Buenos Aires? Sos periodista de La Nación, estás en el programa con Pañi, con el amigo Winograd, que hace tiempo que no viene por Tucumán. Hacé los saludos, Chino, Bien, como bien, corresponde. como corresponde. ¿Cómo ves el escenario de estos gobernadores que lo tiene como protagonista Osvaldo Jaldo, dialoguistas? Porque, a ver, es como confuso y acá en la provincia hay muchas voces disonantes de decir, bueno, digamos, ¿te acordás cómo era la frase? ¿De qué lado estás? Que pegaban el grito, bueno, es la sensación por lo menos que trasunta, ¿no? Mirá, provincias como Catamarca y La Rioja, tomo los dos casos porque nos referimos recién a Quintela y eligen dos caminos distintos, tienen un grado de inviabilidad económica si no reciben dinero del gobierno central. Sí. Esta es la verdad, es una descripción objetiva, no es ni contra los catamarqueños ni contra los riojanos, sino que tienen una escasa productividad, no pueden probablemente los gobernadores cobrar todos los impuestos que necesitan, probablemente debe haber una morosidad muy alta que está combinada con el grado de pobreza. Obviamente me vas a hacer opinar de temas espinosos. Nunca le va tan mal a los gobernadores como a la gente, Sí. entonces ellos consienten esa evasión impositiva para sostenerse en el poder. Y eso los vuelve a ellos aliados de turno de quien gobierne, con tal de garantizarse que haya un flujo de dinero que les permita sostener la administración, aunque este gobierno, también es cierto, los ha obligado a hacer algún tipo de ajuste. Hay que mirar mucho, si bien Misiones es la más mimada por los anticipos del Tesoro Nacional, que es un fondo discrecional que Sí. maneja el gobierno Los central. famosos ATN. Cuando mirás en el orden de importancia, aunque la plata es poca, ahí está Catamarca segunda. ¿Y Tucumán? Tucumán tiene una alianza de otro tipo, no es que no lo ayude a Jaldo, me parece que no. Jaldo también está complicado para ser siempre aliado de Milei, precisamente porque tiene un frente interno duro. Ah, Ahí Mansur conserva una sí. cuota de poder y es un aliado importantísimo de Cristina. Fíjate, igual que Cristina, trata de no jorobarlo a Jaldo. Ah. No pierde de vista que es un intendente peronista, tal vez en algún momento imagina que puede ser aliado, no lo sé. Pero no lo veo a Jaldo tan cerca. Me parece que por su frente interno complicado, no digo que esté débil, esto lo obliga siempre a hacer equilibrio.
Jalil no tiene ese problema No, como sí. no lo tiene Quintela, No, ¿no? no, Son sin muy lugar a claros. dudas. No, no tiene, digamos, y aparte que por característica, formación, idiosincrasia, Jaldo es más comarcano, no mira tanto las luces porteñas como la gran mayoría de los gobernadores, ¿no? Que al fin y al cabo es muy tentadora las luces porteñas para el Uf, poder. A ver. decímelo a mí que voy de acá del conurbano, pero fuera de eso, creo además que Jaldo está condenado a estar fronteras adentro hasta convertirse en un líder que nadie discuta en el peronismo. Sin duda, sin duda. Daniel, te agradezco la deferencia, un placer. Mil gracias por estos minutos y No, bueno, para nosotros tener el análisis de primera mano, yo medio que estoy cansado ya de tan viejo que estoy en este oficio de que me quieran dar masticado todo. Por ahí quiero sentir un mordisquito yo también de vez en cuando. no, el placer fue todo mío, Chino. Es un gustazo estar hablando ahí. Mandarle un saludo grande a tu audiencia en Tucumán, que sé que es muy grande. Abrazo grande. Pasaba Daniel Vilota, periodista por Cuentos Chinos.